Buenos días, siendo las 9:21 de la mañana, se abre la audiencia correspondiente al expediente número 11.935 sobre impugnación de paternidad extramatrimonial, seguido por Jorge Luis Ramos contra Nadia Yuli Gómez Abreu y George Brian Rojo Gómez. El objeto de la presente sesión es analizar si corresponde aplicar el artículo 400 del Código Civil, que fija un plazo de 90 días para negar la paternidad, o si debe prevalecer el derecho constitucional a la identidad reconocido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. A continuación, doy pase al demandante. Buenos días, mi nombre es Jorge Luis Rojo Ramos y estoy aquí porque interpuse una demanda de impugnación de paternidad extramatrimonial contra George Brian Rojo Gómez y su madre, Nadia Julie Gómez. En 1998 yo lo reconocí como mi hijo, convencido de que era biológicamente mío, y durante casi 20 años yo cumplí con mis deberes como padre, pero después la madre me confiesa que yo no soy el padre, yo no soy el progenitor. Yo entiendo que el artículo 400 del Código Civil habla de un plazo de 90 días para impugnar el reconocimiento, pero yo me pregunto, ¿vale más un plazo legal que el derecho a la identidad? Yo creo que no. Por eso recurro a través de mi abogado al control difuso para que se deje de aplicar el artículo 400 y pues también que se investigue la verdad biológica mediante la prueba de ADN. Con esto no busco liberarme de mis responsabilidades, sino que se respete la verdad material, porque la identidad de una persona no puede estar sujeta a un simple calendario. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo soy la abogada del demandante. Señores magistrados de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, con el debido respeto, me presento como abogada del demandante, el señor Jorge Luis Ramos Rojo. Bueno, en 1998 mi patrocinado reconoció a Jules Brian Rojo Gómez como hijo suyo, convencido que la madre, que era el progenitor biológico, durante más de 19 años asumió sus obligaciones paternas. Tiempo después, la madre le confesó que no era el padre. Frente a esa revelación, mi patrocinado interpuso demanda de impugnación de paternidad, solicitando de esa manera que se pueda esclarecer la verdad mediante una prueba de ADN. La parte demandada planteó secciones de caducidad y cosa juzgada, invocando así el artículo 400 del Código Civil. Sin embargo, el juzgado de familia de Ica declaró infundadas ambas secciones, aplicando de esa manera el control difuso para así poder considerar que el plazo de 90 días era incompatible con el derecho constitucional a la identidad. Señores magistrados, la cuestión central es, ¿puede un plazo de caducidad restringir un derecho fundamental? Bueno, el artículo 400 de nuestro Código Civil fija un plazo de 90 días, pero este plazo choca con el artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución, el cual protege expresamente la identidad. El Tribunal Constitucional ha establecido que el derecho a la identidad es imprescriptible, pues toda persona tiene derecho a reconocer sus verdaderos padres. Además, el artículo 138 de la Constitución obliga a los jueces a preferir la norma constitucional frente a la legal cuando haya una incompatibilidad. Claro, aplicar el artículo 400 en este caso sería cerrar el acceso a la verdad biológica, perpetuando una filiación que no es real y vulnerando la dignidad del joven. Por todo lo expuesto, solicito que esta Sala Suprema confirme la inaplicación del artículo 400 del Código Civil y pueda disponer que el proceso continúe con la práctica de la prueba de ADN. Así se podrá garantizar el pleno ejercicio del derecho al cual es la identidad del joven Jules Brian, podrá reconocer su verdadero origen biológico. Recuerden que no simplemente se trata de un conflicto de plazos legales, sino de la esencia de una persona, el cual es la identidad que debe primar sobre todas las cosas. La verdad biológica debe prevalecer sobre la verdad legal. Tengamos eso bien en claro, porque el derecho a la identidad es irrenunciable e imprescriptible. Ahora la valoración judicial.
Soy la magistrada Maricielo Madueño de la Corte Suprema. Eh, en este caso, magistrados, abogados y demandante presente. Este caso enfrenta dos valores fundamentales: la seguridad jurídica, que busca garantizar el artículo 400 del Código Civil, y el derecho fundamental a la identidad, protegido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución. Es cierto que ha transcurrido mucho tiempo, pero nuestra labor no es aplicar la ley de manera mecánica, sino interpretarla en armonía con la Constitución. Si aplicamos el artículo 400 de forma estricta, estaríamos negando al joven George Bryan su derecho a la verdad biológica, lo cual sería tanto como privilegiar la verdad legal sobre la verdad real. La Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional son claras. La identidad no prescribe. Por ello, considero que el control difuso ejercido por el juzgado de familia fue correcto. La identidad debe prevalecer sobre los casos. Tras haber oído el análisis, anunciaré la decisión de la sala. Decisión número 1. Aprobar la resolución del segundo juzgado de familia de Ica. 2. Confirmar la aplicación del artículo 400 del Código Civil aplicando control difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución. 3. Ordenar la prueba de ADN para determinar la filiación biológica y proteger el derecho a la identidad del joven George Bryan Rojo Gómez. Finalmente, se dispone a notificar a las partes y cerrar la audiencia. Tenemos como resolución final que según la casación número 1193/5/2018, bueno, la Corte Suprema fue la aprobación del autocontenido en la resolución número 8, de fecha 5 de enero del 2018, emitida por el segundo juzgado de familia de la Corte Superior de Justicia de Ica. En esta resolución se declaró inaplicable el artículo 400 del Código Civil, el cual establecía un plazo de 90 días para poder impugnar el reconocimiento de paternidad, debido a su incompatibilidad con el derecho fundamental al cual es la identidad, reconocido en el artículo 2, inciso 1 de nuestra Constitución Política del Perú. Asimismo, la Corte Suprema determinó que la verdad de la paternidad genética no puede ser subordinada a un plazo de caducidad, por el motivo de que éste afecta el derecho a la identidad de las personas. Por lo tanto, se resolvió que el demandante José Luis Rojo Ramos tiene el derecho de conocer su verdadera paternidad, permitiendo así que se lleve a cabo el proceso de impugnación de paternidad extramatrimonial. Esta decisión resalta la importancia que tiene priorizar los derechos fundamentales sobre las limitaciones legales que puedan ser vulnerados. Como conclusión, eh, la casación número 11.935/2018 reafirma la importancia del control difuso como mecanismo para garantizar la supremacía de la Constitución frente a leyes que vulneran derechos fundamentales. En este caso, la Corte Suprema priorizó el derecho a la identidad sobre la aplicación estricta del artículo 400 del Código Civil, privilegiando la justicia material sobre el formalismo jurídico.